Bien, muy buenas noches, apreciados participantes de la maestría en Dirección y Supervisión Educativa. Vamos a comenzar nuestra asignatura Sistema de Control de la Calidad Educativa. Es una asignatura que corresponde pues al último cuatrimestre de la maestría en Dirección y Supervisión, pero que además tiene previo a sí algunos momentos didácticos que han desarrollado a través de otras asignaturas, con lo cual es una asignatura que intenta generar una especie de síntesis concreta en lo que corresponde a el proceso de calidad, que dicho sea de paso, pues tiene unas implicaciones bien específicas y que hemos visto en asignaturas anteriores. Entonces vamos a hacer ese pequeño repaso y para ello vamos a utilizar una rutina de pensamiento que nos puede ayudar a mirar con una mayor claridad. Nosotros en el plan de estudio, ustedes han revisado en principio dos asignaturas, concretamente gestión administrativa y calidad de la educación 1 y 2. Y luego trabajaron conmigo gestión de calidad en el desarrollo educativo. Esta asignatura que comenzamos hoy se va a centrar fundamentalmente en cómo controlo esa estructura de calidad y cómo puedo establecer un sistema que me permita controlar esa estructura concreta de la calidad educativa. Para ello, vamos a hacer un primer ejercicio, un primer acercamiento con respecto a la estrategia de pensamiento 3-2-1 puente. Y es lo que vamos a hacer en este momento para iniciar. Vamos a hacer solo un poco en la línea de las primeras actividades, es decir, actividades de presaberes, un poco en esa línea. Quisiera entonces pedirles que en este momento nosotros podamos formular lo siguiente. La estrategia se llama 3-2-1 puente, porque tiene justamente esa estructura en el modo de recuperación de información. Entonces, vamos a darnos 10 minutos para que cada uno escriba en su espacio donde está. No lo vamos a hacer, perdón, con otra herramienta, sino que les voy a pedir ahora para hacer la discusión que cada uno escriba 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora que ilustre el sistema de calidad. Me explico. La herramienta procura 2 elementos, o esta estrategia concreta, ¿no? Procura entrar en este momento en unas respuestas iniciales que son sus presaberes. Esos presaberes es lo que quisiera acentuar frente a lo que ya han debido estudiar en las 3 asignaturas que mencioné. Entonces, lo que pido es que, bueno, no solo de las 3 asignaturas, de todo lo que han visto en la maestría, hacer una recuperación de presaberes. ¿Cómo? Escribiendo 3 ideas. Como es la primera tarea, pues ya la adelantan y lo que hacen es pasarla en limpio y subirla al campus. Entonces, 3 ideas relacionadas con el tema de calidad, 2 preguntas. Ahí van a ver, como lo pueden ver en mi pantalla, dice preguntas frases, porque en las respuestas iniciales serían preguntas, pero en las finales pueden hacerse preguntas o pueden escribirse frases. ¿Ok? Entonces, en este caso serían preguntas. Y en la última parte, una metáfora. Háganlo en este momento como usted entienda que es metáfora, porque también nos va a ayudar a todos a comprender el ejercicio, que es de presaberes, pero que también genera un poquito de creatividad. ¿Ok? ¿Se capta lo que vamos a hacer? ¿Preguntas? Adelante entonces.
Bien, vamos a comenzar a compartir las respuestas. Quisiera que todos participáramos. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Lo que son presaberes. Y en todo caso, lo que podemos hacer es ajustes para que cuando hagan la rutina, la desarrollen formalmente, pues también la puedan mejorar si es el caso. A ver, ¿quién quiere comenzar? 3, 2, 1, puente. El puente va a significar toda la asignatura, porque en la última sesión necesitaríamos dar las mismas respuestas, o mejor dicho, responder los mismos puntos, ¿no? No dar las mismas respuestas. A ver, ¿quién quiere comenzar? No todos al mismo tiempo, ¿sí? Por favor. No enciendan todas sus cámaras, no abran sus micrófonos de golpe, por favor. A ver, Omar, adelante. Aquí está, profesor. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Espero que todos estén bien. Bendiciones para todos. Amén. La primera pregunta que yo formulo en este sentido es si los esquemas, procedimientos y en sí la teoría que se utiliza en el esquema, en la parte esta que tiene que ver con la calidad, es transferible desde la administración privada a la administración pública. ¿Por qué lo pregunto? Ya va, perdón Omar, está interesantísimo, perdón. Pero después para que lo retomes, sería que lo hagamos en el orden. Me comentas tus 3 ideas, tus 2 preguntas y tu metáfora, pero termina la pregunta para que termines la idea. Sí, la primera pregunta es si todos estos conocimientos sobre esquemas de calidad son transferibles, a la educación, de la esfera privada a la esfera pública. Excelente. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la parte, estoy ahora mismo en el teléfono celular, no las copié, las tengo aquí en la mente, las preguntas. Sí, por eso es bueno copiarlas para que no se te pierdan, sí, pero yo voy a anotar las preguntas sobre todo. La segunda pregunta tiene que ver con la parte de que esos esquemas de calidad sean transmitidos a través de legislación a los diferentes centros educativos, de darse si son una opción o si son de forma de legislación u obligatoria para los diferentes centros en su momento. Y la última tiene que ver con qué tipo de evaluación requeriríamos para saber si esos esquemas de calidad son alcanzados, profesor. Esas son las 3 preguntas. Sí, pero vamos al esquema. No sé si como estás desde el celular, si estás viendo el esquema, Omar. El esquema es 3 ideas. Necesito saber qué sabes tú de calidad. Correcto. ¿Qué recuerdas de calidad? 3 ideas tuyas. Solo 2 preguntas y una metáfora. Pero lo de las preguntas pueden ser más, quizás, pero al menos 2. Ya tenemos las preguntas. Las ideas sobre calidad, obviamente, tenemos el conocimiento ya de que existen diferentes teorías a nivel internacional que tienen que ver con la búsqueda de esta calidad. Algunas de ellas europeas, algunas norteamericanas, que nosotros de alguna manera u otra hemos tomado sus ideas de allá y hemos intentado aplicarlas acá en Panamá. La idea en ese sentido sería si se está haciendo una adecuación pertinente de esos esquemas internacionales a el esquema de la realidad panameña. Suena como pregunta, pero al mismo tiempo es una idea que dejo libre ahí, porque a veces tomamos estos modelos y queremos implementarlos directamente a una realidad que es totalmente diferente a lo que se ve en los esquemas internacionales y en los esquemas de las empresas como tales. La otra idea sería una idea que nosotros tenemos que buscar
la forma o una forma más eficiente de poder medir la calidad educativa. Y la última idea sería relacionada con dónde está la falla en la calidad. Si en los funcionarios que tienen que buscar obviamente su trabajo diario para el proceso de enseñanza, o en el mismo mandato de Meduca como tal, que exige y dicta las pautas para todo el esquema educativo que está más abajo, en búsqueda supuestamente de un mismo objetivo de calidad, y al igual que los docentes, que los directores, supervisores, etcétera, en una misma dirección, en una misma búsqueda, pero los funcionarios simplemente hasta cierto punto implementan lo que Meduca les manda. Entonces, ahí entra una disyuntiva de dónde está el origen del problema de calidad educativa que tenemos, que ya lo tenemos en nuestro país. ¿Tu metáfora? La metáfora ahí, yo entiendo, profesor, que sería un vistazo general sobre lo que nosotros podemos plantear de calidad educativa. Nosotros hemos visto a través de todas las materias hasta ahora, y ya estamos casi terminando, hemos visto mucha parte teórica, mucha parte práctica de lo que se ve, el contraste que hay entre lo teórico y lo práctico en nuestro país. En ese sentido, vemos que la teoría resulta ser muy agradable a la vista, sin embargo, el momento de implementarla no es tan real, y tenemos una calidad en la educación en Panamá que por ahora está en entredicho, deja mucho que desear, y tenemos entonces que buscar la forma de crear nosotros, los profesionales actuales, esquemas que vayan orientados a la realidad educativa panameña, a nuestra realidad, y buscar entonces mejorar la calidad educativa. Como decíamos en conjunto en otros momentos, cada uno de nosotros, los diferentes actores de la comunidad educativa, brindar nuestro apoyo, brindar esa alianza, tener esa alianza para que logremos salir del problema educativo que tenemos. Y obviamente en la búsqueda de esa calidad que todos, como parte de la misma sociedad, queremos que vaya engrandeciéndose, agrandándose, siendo cada vez mejor. Esa es la metáfora, profesor. Vale, eso vamos a afinarlo ahora que te sientes a desarrollar la estrategia propiamente. Tienes que, fíjate el espacio que tienes en pantalla. Tiene que ser, en principio, breve, pero más allá de lo breve, revisar qué es la metáfora. Vamos a seguir escuchando a los compañeros, porque eso que acabas de hacer es la explicación, pero la metáfora, y está bien, ojo, está interesante lo que estás enfocando, pero la metáfora, recuerda que es una imagen, una idea, una forma de comparar, ¿sí?, un evento a través de una imagen que no tiene nada que ver, pero se relaciona. Por ejemplo, una metáfora de la evaluación puede ser una regla. Porque ¿qué se hace con la regla? Medir. Entonces, alguien puede decir que esa puede ser su metáfora. Metáfora, regla. No es explicar por qué es la regla. No, es justamente generar creatividad de un concepto para otro que pareciera que no tiene nada que ver. Bueno, ahora lo mismo. Si yo quiero buscar una imagen que explique solo con la palabra qué es un sistema de calidad, esa sería la metáfora. No es explicar la situación del sistema de calidad, que para eso tiene las tres ideas.
para explicar tus ideas sobre el tema, sino en este caso sería como centrarlo. Una regla. ¿Por qué tú crees, por qué se cree que el sistema de calidad es una regla o un medidor o una cinta métrica, qué sé yo? Porque mide la evaluación, mide los aprendizajes y establece. ¿Sí me explico? Eso es una metáfora. Entonces, vamos, afínala ahora que nos escuchemos, también para cuando entregues este trabajo, lo tengas como más preciso, no claro, porque claro estás con tus ideas, pero más preciso lo que se pide. ¿Okay? Gracias, profesor. A ti, Omar. Vamos a escuchar a Jerry, luego Profesor. Rolando, luego Lourdes. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, voy al mismo son, a este golpe tras golpe. Vamos a ver cómo salgo en esta. Bien, idea. Calidad calidad bajo la eficacia. Okay. En condiciones adecuadas. Esa es la primera. Okay. La segunda, calidad al impacto social. Imagen que se percibe. Esa es la segunda. La 3, la efectividad. Conseguir resultados. Es la tercera idea. Voy a las preguntas. Son 2. ¿La calidad estará haciendo una meta social? ¿Se alcanzará la calidad utilizando el sistema totalitarista? Sería la segunda pregunta. Y la metáfora, la calidad es una meta para triunfar. Ok, interesante, interesante. Fíjate que vamos a seguir afinando la metáfora porque la metáfora no es una frase, sino una imagen que se explique, que se intente explicar por sí sola. Entonces yo me voy a quedar con la meta. La calidad es una meta. O la calidad es el triunfo. ¿Sí? Sí me voy explicando porque es la imagen, ojo, lo de la metáfora es que nos pone a pensar porque es un ejercicio de creatividad, ¿no? Es como salirnos de la estructura habitual e intentar ver un concepto que es complejo de una forma muy sencilla. Que sencilla no quiere decir que sea simple. Ojo, sino que es una forma sencilla, pero sigue siendo compleja porque el concepto es complejo. ¿Vale? Buenísimo porque nos va dando ideas. Recuerden que no hay preguntas buenas o malas. Lo que intentamos afinar es el pensamiento en esta estructura. Vamos a escuchar a Rolando. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Compañeros. La primera idea que tengo aquí es hablar con los clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes, nuestros alumnos? Para saber qué piensan, cómo se sienten en la institución. La segunda idea, alentar a los docentes a trabajar por departamento o grados paralelos. Esto nos ayudará a entender y mejorar el desempeño de cada uno. La otra idea, la inversión en herramientas y equipos tecnológicos. Esto demuestra el liderazgo y el compromiso del gerente educativo a integrar, comunicar y administrar calidad. Las preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el entorno empresarial en las políticas educativas? La segunda pregunta es, ¿cómo se debe integrar el ecosistema social dentro de la escuela para que sea un laboratorio vital de aprendizaje? La metáfora es el tren y la barca. Los vagones, usted sabe que un tren, los vagones son los alumnos, la locomotora es el docente y es el que va a conducir ese aprendizaje a lo largo del periodo escolar. Y una organización docente que no está centrada en el aprendizaje, que no todos llevan la misma línea, no pueden remar al mismo tiempo, profesor. Ok. Interesante, interesante. Voy a ir con la metáfora. ¿Dónde se ubica la calidad en eso? Te repregunto. Ajá. La calidad en la metáfora.
que el gerente educativo debe, o el docente también deben todos trabajar en equipo, profesor, porque si no hay una sola línea dentro de la institución y no todos llevan la misma línea, no va a haber calidad en el centro educativo. Pero, ¿por qué no? Si Por yo eso soy, dije si yo acá, soy, profesor, en la segunda idea que tengo acá, es por eso alentar a los docentes a trabajar por departamento y grado paralelo, donde ahí tiene que haber un coordinador que es el que va a ser el primer supervisor dentro de los docentes para que todos vayan trabajando de la misma manera. ok, vamos a afinar eso, pero vale, está muy Exacto. bien. Aquí, repito, no hay respuestas buenas o malas. Aquí está emergiendo lo que ustedes también han visto en las otras asignaturas, porque la idea es justamente ir haciendo síntesis. Buenísimo, profe Exacto. Rolando, gracias. Profe Lourdes. Hola, hola, buenas noches. Yo creo que la metáfora la tengo mal, pero allá voy. Hace Creo doble que, función. creo que tengo como igual, como la explicación, no tengo el slogan, me falta. Ok, mis tres ideas. Siento que el sistema de calidad educativa debe buscar que el sistema educativo escolar sea eficiente y que forme adecuadamente a los estudiantes y desarrollen competencias de acuerdo a sus habilidades. Tiene que ser una de sus prioridades. Luego debe proporcionar al docente, proporcionar libertad al docente en el accionar académico y humanístico, que tenga la potestad el docente de lo que está haciendo con sus estudiantes y su salón. Esto está claro de la mano de contratar profesionales, de la mano que nuestras universidades, o sea que es una cadena que es un poco difícil controlar. Y luego, pues, los buenos salarios, las buenas relaciones y la capacitación profesional actualizada. Tiene que ser parte, para yo poder evaluar, para yo poder pensar en calidad, tengo que saber que mi recurso está al nivel de lo que representa mi calidad. Mis preguntas serían si el sistema de evaluación que tenemos, lo cual nos hace hablar de calidad, es en verdad algo que motiva o fomenta el desarrollo de la educación o un aprendizaje de calidad. Si lo que usamos como evaluación es de verdad la verdadera vara que debemos usar para medir lo que es calidad. Y esto va de la mano, que sería mi segunda casi pregunta, como los estándares internacionales versus de verdad seguir lo que deben ser mis estándares nacionales y mi verdadera necesidad. Donde yo voy a ver el verdadero progreso de la nación no va a ser necesariamente en un estándar que quizá no esté basado en lo que yo necesito, no solo en calidad, pues estamos hablando también de los programas educativos y de este patrón que tenemos de ver lo que se hace allá para hacerlo acá. Allá, llámese cualquiera que llegó a la revista. Y la metáfora, creo que, repito, lo tengo mal, la participación y el empeño del desarrollo de los últimos 2 años es un reflejo del resultado de nuestro sistema de calidad educativa, ya que como el papel aguanta todo, bueno, pues estamos donde estamos. Creo que, no sé si era eso, pero ese sería mi aporte. No es muy positivo, pero siento que de ahí podemos ir hacia lo positivo y cambiar y ser el cambio y buscar la mejoría. Muy bien. Me quedo con la palabra estándar, que eso va a ayudarnos mucho. Gracias, Lourdes. Jesús, profesor Jesús Saldaña. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Vamos a tratar de dar algunas ideas. Tengo 3 ideas que me vienen a la mente cuando hablamos de calidad. La primera idea es expectativa. La segunda idea es satisfacción. Y la tercera idea que me viene es conjunto de propiedades. ¿La última? Conjunto de propiedades. Ok. En función de las ideas, te hago 2 preguntas. La número 1, ¿cómo logro crear expectativas del cliente? Hablando del cliente como los actores en la institución educativa. Usuarios. Y la otra pregunta, ¿qué requiero para satisfacer las necesidades de los actores educativos? En cuanto a la metáfora, que sería, como usted lo señala, una imagen, ahí tengo que afinar, pero creo que me viene a la mente, puede ser un termómetro para medir
¿Qué tan cerca nos encontramos de obtener la calidad educativa para nuestros estudiantes? Ahí tengo que afinar en la metáfora. Me viene a la mente eso. También me viene a la mente una bitácora donde yo pueda anotar, registrar, hacer observaciones sobre el progreso que requiere satisfacer la necesidad de los clientes y la mejora de la calidad educativa. Muy bien, puedes tomar las dos, aunque es una sola Sí, metáfora, pero puede ser eso, termómetro y bitácora. En uno correcto. mides y en el otro vacías eso que mides. Ok, Dicho en lenguaje sencillo, ¿no? gracias. A ti, Jesús, profe Jesús, gracias. Profe Ervin. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, adelante. Voy a hacer mis ideas de pensamiento, de las estrategias de pensamiento 2, 3, 1, puente. Son innovadoras cada vez que el profesor nos da clase, ¿verdad? Una de las ideas que escribí fue mayor autonomía del sistema educativo, ¿verdad? Debemos tener. Otra idea fue renovar la docencia. Nosotros como docentes debemos tener una renovación, ¿verdad? Y no diagnosticar las dificultades, otra idea en el sistema educativo. Sabemos que tiene muchas dificultades, pero hay que ir mejorando. Una de las preguntas que escribí, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante la educación de la calidad? Porque todos sabemos calidad, hablamos de calidad, eficacia, pero al final no entendemos el punto estratégico, ¿verdad? ¿Cuál es lo que queremos lograr? Porque tiene muchos elementos y aspectos para lograr ese objetivo. ¿Cómo debe ser una calidad de la educación? ¿Y qué entendemos por calidad de la educación? En la metáfora, profe, sí me quedé un poco, escuchando a los compañeros, una de las ideas que escribí ahí fue diagnosticar, ¿verdad? O conocer las situaciones o dificultades de nuestro sistema educativo, de nuestro país, y buscar mejoras en cada una de ellas. Pero sé que para llegar al fondo de la metáfora hay que buscar más complementos. Gracias, profe. Gracias a ti, Erwin. Marco, ¿no quieres comentar? Tú no has levantado la mano, pero yo te la estoy levantando. Así mismo es. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? Bueno, mis ideas son un poquito más amplias. Mi primera idea fue, cuando hablamos de calidad educativa, se habla de integrar en todos los elementos para que la educación que reciben nuestros estudiantes sea la mejor y se adapte a los requerimientos de la sociedad actual. La segunda idea es la utilización de la tecnología adecuada para que la educación llegue a todos los lugares del país, ¿verdad? A todos los niveles también, y eso que venga casado con una capacitación adecuada a los actores del sistema educativo, llámese docentes, padres de familia, estudiantes, para que el mismo servicio educativo, en lo que respecta a la parte tecnológica, tenga un sentido, no es solamente meter la tecnología por meterla. La tercera idea también es una actualización y adecuación del currículum para que el mismo responda a las exigencias, socioeconómicas y políticas de la actualidad, porque el currículo se está quedando. Mis preguntas son las dos. ¿Qué tan importante es la calidad educativa para la nueva sociedad? Y la segunda es, ¿podremos tener una calidad educativa real a nivel internacional en nuestro país con los docentes actuales, apoyados ellos en un sistema de evaluación deficiente? En lo que respecta a la metáfora, profesor, yo puse fue una balanza, a donde yo pongo una escuela pública y una escuela privada. Y para mí eso siempre ha sido eso, porque yo no entiendo por qué hay diferencias entre ambos sistemas educativos, si al fin y al cabo el docente que trabaja en la escuela pública es el mismo que trabaja en la escuela privada. O sea, hay algo en las exigencias de ambos sistemas, en el sistema de evaluación, que hace que el docente se preocupe más por trabajar en la escuela particular que en la oficial. Eso es todo. Muy bien, gracias, Marcos. Me quedo con tu balanza para retomarla después. Leisa, te escuchamos. Abre el micrófono, por favor.
Sigue cerrado. No, no se te escucha. Buenas noches, profesor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buenas noches, profesor y compañero. Bueno, voy a aportar lo que estoy aprendiendo en esto, ¿verdad? La primera idea del pensamiento es mejorar la formación, ¿verdad?, del docente. El 2, encontrar el resultado de la calidad educativa. Y promover, ¿verdad?, lograr de la calidad educativa. Pregunta número 2. ¿Qué se debe hacer, verdad, para tener una educación de calidad? Es una educación de buena calidad, ¿verdad? Como docente, ¿verdad? Que como estoy aprendiendo en todo de lo que estoy escuchando de los compañeros, y verdad, esto estoy aprendiendo para que sea un docente más calidad en educación, ¿verdad? Cada día tenemos que mejorar. Bueno, en metáfora, profe, hay un poco también en el modelo de educación en nuestro país. Se requiere mejorar, ¿verdad?, el sistema de aprendizaje del docente al estudiante. Eso es lo que yo tengo en metáfora, profe. Esa es la que puedo, de lo que puedo aportar, profe. Gracias. Gracias a ti, Leisa. Bien, vamos a afinar algunas ideas parcialmente hablando y después vamos a hacer, van a darse cuenta que el foro de la primera semana nos va a llevar a ciertas ideas que han planteado. Voy a tocar varios puntos a modo de síntesis y que los vamos a ir como desgranando en las clases, en las sesiones sincrónicas siguientes. Miren, lo primero que hay que decir es qué es para mí calidad. Y les recuerdo que este tema lo abordamos en nuestra asignatura anterior. Si tengo claro el concepto de calidad, es probable que se me haga más fácil visualizar ideas sobre la calidad y centrarme en ella. La impresión que me ha dado es que sus ideas se centran justamente en lo que bordea el concepto de calidad. Y por supuesto eso es positivo porque va mirando muchos de los aspectos que han trabajado en las diversas asignaturas y también la propia experiencia, que es importante. Pero yo quisiera que comprendiéramos la calidad y esta palabra grábensela porque va a ayudar muchísimo, ¿no? Ustedes mencionaron dos conceptos que es eficiencia y eficacia. De alguna u otra manera esas palabras surgieron. Pero la calidad en principio es procesos. Procesos. Procesos que me permiten alcanzar mis objetivos institucionales con eficiencia y eficacia. Eso es un planteamiento de la calidad que no podemos perder de vista. Me explico. Nosotros, lamentablemente, y digo lamentable, lo que quiero en principio es que podamos hacer la transferencia, y voy con la primera pregunta con la que arrancó Omar, es si es cierto que el concepto y el desarrollo de la calidad nace en la empresa privada. Eso es así. Y además viene de las ciencias administrativas, de las ciencias empresariales. ¿Por qué? Porque se planteó cómo podemos hacer y ser más eficientes y más eficaces en el desarrollo de mis objetivos. Si yo fabrico jugos naturales
y vendo jugos naturales, ¿cómo respondo a las necesidades de ese cliente que quiere beber jugos naturales? ¿Sí? Y de ahí empezaron a nacer las certificaciones de calidad. Si usted ve los productos, sobre todo los productos alimenticios, que fueron los que de alguna manera en la vanguardia de estos procesos arrancaron, era garantizar que ese producto, por ejemplo, alimenticio, llegara con estándares de calidad. Por eso retomo la palabra de lunes. Estándares. ¿Y qué son estándares? Son medidas de corte internacional que me establecen unas maneras de hacer, es decir, que me establecen los procesos. Mantenimiento del frío, industrialización del proceso, pasteurización, cuidado de la materia prima, revisión del envasado, traslado del envasado a las neveras, el traslado de las neveras a los supermercados y de los supermercados a la casa. Fecha de elaboración, fecha de caducidad. Todo ese proceso que la empresa privada procura ser más eficiente y más eficaz, lo hace basado en unos estándares y procura que algún ente, una agencia, se dice certificadora, diga, esa gente que produce jugos naturales lo hace con estándares de calidad. Es decir, que sus procesos se evidencian en la realidad y responden a su objetivo, vender jugos naturales que la gente consuma con gusto. Esto que yo he simplificado en una fábrica de jugos naturales, usted lo tiene que análogamente pasar a la vida educativa, con dos ajustes. El ajuste que hace la empresa que vende jugos naturales es producir para ganar económicamente beneficios. ¿Sí? Porque ese es su objetivo como empresa. Su objetivo es tener réditos, es decir, tener ganancias de lo que él está vendiendo, de sus jugos naturales. Y él va a implementar todo un sistema de calidad para que su proceso, desde que compra las naranjas hasta que la naranjada llega a la nevera del consumidor, ese proceso esté cuidado. ¿Cuál es la diferencia con el concepto de calidad en la educación? El propósito de la educación no es tan a corto plazo como el de hacer una naranjada. Primero. Y segundo, que no tiene un concepto netamente económico, sino que en nuestro caso es pedagógico. ¿Quién determina cuál es el objetivo de una institución educativa? El Estado. En este caso, el Estado panameño establece en la Constitución política que todos los niños, niñas y adolescentes, jóvenes que viven en el país tienen derecho a recibir del Estado una educación integral sin ningún tipo de discriminación. Artículo 91. Entonces, ese es mi marco jurídico global. Todas las escuelas deben generar una educación integral. Entonces, yo lo que voy es a traspolar, y aquí es el ejercicio que hizo Jesús, traspolar estos procesos que hago para generar un jugo de naranja de calidad, lo voy a traspolar a el cliente que compra el jugo de naranja es el usuario educativo. Los manufactureros, es decir, los que participan del proceso de manufactura del jugo de naranja, son los actores educativos. El propósito, que es vender jugo de naranja, es generar una educación integral. Los procesos que están presentes
en la elaboración del jugo de naranja son análogamente los procesos con los cuales yo educo de forma integral. Entonces, cuando yo hablo de calidad, por favor, entiendan esta parte que es importante, a ver si me explico. No es solamente hacer las cosas bien, sino que yo debo presentar evidencias de que mis procesos se hacen de esa manera. Por ello, es transferible sin ningún tipo de problema de la empresa privada a la administración pública la calidad, porque lo que pide la calidad es que yo dé cuenta de mis procesos y que mis procesos estén alineados con mis objetivos. Entonces, ¿qué hace una escuela privada, Marcos? Una escuela privada tiene claro que hay una misión, una visión y que el usuario que está pagando el servicio esté contento, que es el padre de familia. Entonces, el esmero de esa institución es que mi usuario alcance sus objetivos de educación integral porque él está ofreciendo un servicio. Que en la misma línea debería trabajar la educación pública. Esa es la conciencia formativa que hay que desarrollar en el docente. ¿Qué sucede? Ya te doy la palabra, Omar. ¿Qué sucede? Países como Colombia, países como Chile han incluido en su legislación que la calidad pase a formar parte de las líneas estratégicas del Estado colombiano y chileno. Entonces, ¿qué han hecho? Y aquí en Panamá hay iniciativas en esa línea. Ojo, ¿qué han hecho? Transformar los procesos habituales o adecuar los procesos habituales de la escuela al desarrollo de estructuras de calidad. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Y voy al ejemplo de Marcos sobre la evaluación del docente. Usted habla de un proceso, por ejemplo, las escuelas, todas, tienen que tener un proceso que se llame evaluación. ¿Sí? Ese proceso de evaluación vamos a dividirlo en 3 partes. Evaluación micro, evaluación meso y evaluación macro. La evaluación micro es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación meso son la evaluación de planes y programas institucionales. Y la evaluación macro es el plan estratégico, la evaluación del plan estratégico institucional. ¿Sí? Esas evaluaciones micro, meso de medio, ¿no? Y macro de grande, las voy a subdividir en acciones estratégicas, es decir, cómo evalúo los aprendizajes, por ejemplo. Evaluación meso, evaluación del desempeño del docente, evaluación del desempeño del coordinador, evaluación del desempeño del equipo directivo. Y después lo voy a subdividir y a decir, bueno, en esta escuela se evalúa el desempeño del docente de 3 maneras. Autoevaluación, es decir, el docente se evalúa. Coevaluación, es decir, los demás compañeros evalúan. Heteroevaluación, los estudiantes evalúan al docente y sus superiores, su coordinador y tal, evalúan al docente. Eso es un proceso estratégico. Para que termine siendo calidad, la escuela tiene que dar evidencias de que eso es así. Que hay un instrumento para que el compañero evalúe a su par, coevaluación, que hay un instrumento donde el docente se autoevalúa en su servicio, en su desarrollo docente, y que hay un instrumento para que los estudiantes evalúen al docente y sus coordinadores evalúen al docente. Y voy a un punto más. Los resultados de esos procesos se traducen en toma de decisiones.
ese proceso que yo describí, que se llama evaluación, se va a traducir en pequeñas acciones que yo doy cuenta de que eso se hace así. Se hace siempre y se hace bien. Si yo a eso le sumo proceso de evaluación, de planificación, de infraestructura, de administración educativa o los nombres que yo quiera, eso es un proceso, eso es un sistema de calidad. ¿Sí me explico? No sé si me van agarrando la idea a lo que voy. Entonces, yo puedo tener un proceso de pasteurización en la fábrica de hacer jugos y puedo tener un proceso de evaluación en la escuela. Siempre y cuando esos procesos apunten a mis propósitos, a mis objetivos institucionales y los haga conforme a como yo digo que deben ser, estoy entrando en un sistema de calidad. ¿Qué hacen las agencias certificadoras? Auditar el proceso desde que yo lo origino hasta que yo lo evalúo y ver que todo tiene correlación. Eso es lo que hace cuando usted ve que dicen, esta empresa cumple con los estándares de calidad, esta empresa tiene sello internacional de calidad o cosa semejante, es que sus procesos tienen un estándar. Es decir, voy más. Ese proceso de evaluación que yo acabo de describir responde a estándares de la educación internacional. Por ejemplo, la educación internacional pide que el docente se autoevalúe, se coevalúe, lo evalúen los estudiantes, lo evalúen sus superiores. Y supónganse, lo evalúan los padres de familia. Eso dice el estándar internacional. En mi escuela solo evalúan se evalúa el docente a sí mismo, lo evalúan los estudiantes y lo evalúan sus superiores. ¿Qué falta? Que lo evalúe su par y que lo evalúe el padre de familia. Entonces, ¿qué hace la agencia acreditadora o certificadora de la calidad? Les dice, del estándar de evaluación micro o meso, qué sé yo, están cumpliendo un 60%, porque un 20% es la autoevaluación, un 20% es la evaluación de los estudiantes y un 20% es la evaluación de su superior. Falta un 20% que es la evaluación de mis pares, de mis compañeros, y un 20% que es la evaluación de los padres de familia. No cumples el estándar totalmente, lo cumples parcialmente. Entonces, ¿qué hacen las empresas certificadoras? Tienen un año, 6 meses o el tiempo que se decida para mejorar o subsanar ese proceso. ¿Sí? Eso es el sistema de calidad. Entonces, no es solamente hacer las cosas bien, sino que es tener patrones, que le vamos a llamar estándares, para decir que lo estoy haciendo en función de esas características. Omar quería decirnos algo. Sí, profesor. Me gusta mucho la explicación que nos está dando. En ese mismo orden de ideas de los sistemas o niveles micro, meso y macro, cuando analizamos estos niveles dentro del sistema educativo, obviamente existen. Sin embargo, el sistema educativo público está centralizado. Esa centralización hace que la evaluación de esos niveles llegue a un solo lugar y de ese mismo lugar es de donde van a bajar las directrices de todo lo que hay que hacer. A tal fin que el producto final que se tiene educativo va a ser responsabilidad de Meduca como tal. La institución global Meduca, la cabeza de todo el sistema aquí en Panamá. En ese sentido de orden de ideas, ¿a quién le rinde cuentas Meduca? ¿Quién lo certifica y lo recertifica? Porque
a todas luces, según lo que estamos hablando y según lo que ya conocemos, porque ya tenemos cierta edad, todo lo que estamos aquí, experiencia. Es esa retroalimentación que me hace mi certificador, si yo en verdad estoy siguiendo los estándares y estoy buscando los objetivos reales, es esa certificación o recertificación la que me va a hacer mejorar. Más allá del nivel micro del educador, más allá del nivel meso, es ese último eslabón. Y ese último eslabón, profesor, lo vemos nosotros, que quizás estamos en el nivel micro, lo vemos a través de los concursos que hacen de nuestros estudiantes con estudiantes extranjeros. Panamá quedó en tal lugar, pero no es una certificación formal y seria como la que usted está exponiéndonos en este momento. Así es, así es. Fíjate que justamente, perdón, termina. Esa era la idea que estaba formándome ahora mismo de buenísimo. Todo lo que estaba hablando, profesor. Buenísimo, y quiero tomarla para continuar la explicación. ¿Qué hicieron Colombia y Chile? Primero, descentralizaron la norma para aplicar la estructura de calidad. ¿Por qué? Porque hay estándares, pero también hay condiciones contextuales. Entonces, el estándar internacional, estoy poniendo un ejemplo, me dice que yo debo evaluar al docente, vuelvo con ese punto, desde 5 ángulos. El propio, que es la evaluación que hace el docente de sí mismo, el par, que es la coevaluación, y la heteroevaluación en 3 aspectos. El estudiante, el padre de familia y el superior inmediato. Suponte que ese es el estándar. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Colombia lo que hizo fue segmentar. Primero, entender una norma, generar una norma que permitiera que este proceso se diera y se diera descentralizado. Segundo, crear un mecanismo, llamémosle oficina, de certificación de la calidad interna. ¿Por qué? Porque todo proceso de calidad pasa primero por una auditoría interna. Es decir, yo formo a algunas personas de mi organización, de mi escuela, para decirlo en lenguaje sencillo, para que se auditen lo que nosotros decimos que hacemos. Y les voy a decir una cosa, cuando los auditores internos están bien formados y entienden su rol, a veces son muchísimo más exigentes que un auditor externo, porque conocen no solamente el proceso, sino que conocen a las personas. Otro detalle, Omar, que es importante y que lo has mencionado, es que la agencia que certifique, yo puedo tener una agencia, una oficina, una unidad administrativa, por ejemplo, como Ministerio de Educación, que me certifique a las escuelas de forma interna, es decir, que procure que estos procesos se lleven adelante. Pero o esa oficina se certifica también como oficina certificadora, o el ministerio se inscribe en una oficina de certificación, que en Panamá las hay, con poca experiencia en educación, porque la verdad que son solo 5 colegios los que se han certificado como tal, y que además las certificaciones se tienen que renovar o se pierden. Es decir, que es que yo no puedo bajar la guardia porque me vinieron a visitar una vez. No, es que es un proceso continuo, por eso se llama mejora continua. 2, yo puedo, además de certificarme con un nacional, puedo certificarme con una agencia internacional. ¿Qué es lo que hacen los colegios internacionales? Ellos establecen sus estándares para certificar a sus propios colegios. Es decir, usted quiere ser un colegio internacional, usted quiere emitir un bachillerato con condiciones internacionales, entonces debe ajustarse a estos estándares de calidad. Yo se los audito, pero usted se los va a auditar internamente para que el proceso de mejora continua se dé. Cuando usted va a un colegio de los que están en Panamá, privados todos, particulares, que están certificados, tienen una oficina de mejora continua.
¿Por qué? Porque cuando te certificas hay procesos que debes mejorar siempre. No solo porque estén mal, procesos que estén bien, pero que deben mantenerse o mejorarse. Entonces, las oficinas de mejora continua trabajan permanentemente en estos procesos. ¿Por qué? Bueno, porque tú partes de un plan estratégico. Ese plan estratégico se divide en objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos se dividen en acciones estratégicas. Y esas acciones estratégicas se dividen en actividades. Esas actividades tienen un tiempo, un responsable y una evidencia. Entonces, estas evidencias son las que revisan los auditores para decir, esto responde a este objetivo estratégico y lo cumple de estas maneras. Eso no sucede en nuestras escuelas siempre. Y ahora me voy a referir a las oficiales, porque hay oficiales que sí trabajan en ese esquema. Quizás no con toda la rigurosidad como lo estoy planteando, pero sí lo intentan hacer porque hay una línea de trabajo, y me podrán desmentir los profes que están en el sistema, hay una línea de trabajo que apunta hacia allá. Que se mantuvo, que no se mantuvo, que se formó más o menos a la gente, que se le dieron herramientas, que hay tanto trabajo ordinario que esto que parece extraordinario nos parece más trabajo. El punto es que no es así. Si se entiende la cultura de calidad, no debería ser más trabajo, debería ser mi trabajo habitual. Si yo tengo una actividad, creo evidencias, ¿sí? Si tengo evidencias, puedo dar fe de que esa actividad sí se hizo para responder a este objetivo. ¿Qué pasa en las escuelas? En las escuelas hacemos 1.500 actividades durante el año, pero no sabemos a qué responde, ¿sí? Ese es el punto de la calidad. ¡Ay, qué bonita me salió la actividad! ¿Sí o no? ¿Qué actividad tan bonita? Pero es que no son actividades bonitas. Esa actividad, ¿a qué objetivo estratégico responde? No lo saben responder. ¡Ay, que la maestra hizo un mural bellísimo! Buenísimo, está bien. Pero eso es evidencia ¿de qué? Hay una política estratégica que dice que todos los meses va a haber murales, tanto dentro como fuera del salón, que muestren las efemérides patrias, por poner un ejemplo. Entonces cuando la maestra hace su mural bonito, responde como actividad a una política institucional que dice que todos los meses va a haber murales en las aulas y dentro de toda la institución que reflejen visualmente las efemérides patrias. Es decir, que ya no es solamente hacer actividades bonitas, buenas o agradables, sino actividades eficientes. ¿Y son eficientes por qué? Porque responden a mis objetivos y porque gasto el menor recurso posible. Eso es calidad. Entonces, cuando yo me centro en que viene de la empresa privada, sí, porque la empresa privada ¿qué quería? Pues gastar menos, hacerlo mejor y que la gente consuma lo que yo produzco. Eso es lo que busca la empresa. Entonces, Marcos, vuelvo sobre tu inquietud porque es importante mirarla. La escuela particular, como se ve como empresa, desde el concepto de empresa, pues él tiene que procurar que su servicio se ajuste a lo que solicita el usuario, para no llamarlo cliente, ¿sí? Entonces, ese padre de familia que paga por la educación de su hijo, aspira a que se logren los objetivos. Entonces, no me confundan la calidad con hacer las cosas bien. No, la calidad, además de hacer las cosas bien, es hacerlas con un propósito claro, con una estructura clara y con una idea clara de a dónde quiero ir. Porque participa de un plan estratégico establecido en la institución. Voy a decir algo más en torno a esto. Mi plan estratégico, mi escuela sola, individual, es la que debe procurar la calidad. Me explico mejor. Supóngase que el ministerio establezca
una estructura de calidad. No es el Ministerio de Educación, el MEDUCA, el que se va a certificar en calidad. No, es cada escuela. Porque cada escuela tiene su contexto. Porque cada escuela tiene su característica. Entonces vuelvo sobre el ejemplo. Si yo tengo que evaluar estos 5 aspectos que les he mencionado del desempeño del docente, no se trata solo de que tengamos un formato de evaluación que date de más tiempo o de menos tiempo, no, sino que y fíjense que lo estoy diciendo intencionalmente, los formatos de evaluación respondan a las realidades del docente. Yo no puedo evaluar un docente de ciudad igual que a un docente de rural, ni a un docente de pueblo como a un docente de comarca. Hay unos mínimos, y eso lo vamos a llamar estándar, ¿verdad? Hay unos mínimos que se deben cumplir y unas alternativas que deben establecerse. Entonces yo, si quiero trabajar calidad y respetar la contextualización de la situación sociocultural de Panamá, no puedo hacer un solo baremo, un solo instrumento de evaluación. Puedo hacer un plan de evaluación general para todos los docentes y distribuir una serie de instrumentos que den fe del desempeño correcto del docente, pero en situaciones particulares. No es que cada quien se va a hacer su instrumento, no, pero que cada región educativa, de acuerdo a su realidad, lo pueda ajustar sin perder las dimensiones mínimas. Todos los docentes tenemos que planificar, entonces eso tiene que estar o en la comarca o en la ciudad, ¿sí? Todos los docentes tienen que utilizar estrategias tecnológicas. Ah, buenísimo. Pero eso yo lo voy a precisar. En la ciudad hay unas maneras de usarla y en la comarca hay otras maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es igual para todos, sin entender los contextos, ¿sí? Probablemente las puntuaciones se vean afectadas. Y entonces eso va a generar dificultad. ¿Qué sucede con la situación actual? Que en algunos aspectos, a menos que el instrumento sea único para todos, pero tenga la posibilidad de decir no aplica. Un poco para decir que se contextualiza a las condiciones del educador. Pero en calidad, en términos de calidad, lo importante es que la evidencia de ese proceso tenga respaldo. Es decir, si evalúo a mi docente, si le transfiero a mi docente los resultados de su evaluación y hago un pequeño plan de mejora para que las dificultades que mi docente ha mostrado en la evaluación las pueda corregir. Eso es calidad. No es evaluar, no, es qué hago con la información que obtengo de cada uno de los procesos. ¿Sí voy explicándome? Por supuesto que estos conceptos los vamos a ir ampliando de diversa manera y aquí tienen un documento que sí quisiera que leyéramos para participar en el foro número 1 sobre si es necesario realmente entonces procesos de calidad en la educación. Omar, adelante. Sí, profesor, dentro del mismo sentido que nos está explicando, esto y el ejemplo que usted dio sobre la evaluación docente, estos procesos de calidad deberían llegar a el ente que va a ser evaluado, llámese colegio, llámese docente, a través de un ejercicio normado, una norma formal o a través de un documento X, porque es la norma la que va a crear derechos y obligaciones sobre el documento que se está llenando. Pues en ese sentido, me parece a mí que debería ser algo formal, legal. ¿Sí? Claro, sí. Y ahí tienes toda la razón, ahí tienes toda la razón. Por eso te mencioné estos dos países, porque lo primero que hicieron fue normar que los procesos de calidad se dieran. Fíjate, es tanto el proceso de calidad en Cundinamarca, que es el departamento que tiene a Bogotá, que la distribución, la competencia entre los colegios certificados, que por norma deberían ser todos, pero que además, ¿qué hacen entonces ahora los colegios particulares en Bogotá? Colegios privados, como se llama en la mayoría de los países.
certificarse desde varios puntos de vista, es decir, participar de varios modelos de calidad, que fue lo que revisamos en la materia anterior, ¿sí? Que hay varios modelos y esos modelos lo que hacen es representar los procesos de una manera diversa, que fue lo que trabajamos en la asignatura anterior. Entonces, tengo certificación de calidad bajo el modelo de la ISO 9001. O tengo la certificación de calidad bajo el modelo EFQM, ¿sí? Que es el modelo de calidad europeo, por decir un ejemplo, ¿sí? Es decir, que hay colegios que tienen a veces hasta 2 y 3 maneras de explicar que sus procesos han pasado por una revisión exhaustiva, ¿sí? ¿Qué pasa con el modelo de Gento, que es uno de los modelos que se ha aplicado en España? Que el modelo de Gento se creó para responder a las características de los colegios. Esa es la diferencia con otros modelos. Los otros modelos nacieron para cualquier empresa. El modelo de Gento nació para dar respuesta a la educación de calidad o a la calidad en la educación. Fíjense que es el planteamiento de Inés Aguerrondo, que es el que les estoy poniendo en pantalla para que hagamos lectura de eso. Porque estoy seguro que al hacer lectura de eso vamos a disipar algunas dudas. Pero cerrando con la pregunta que Omar plantea, si queremos implementarlo necesitamos un marco legal que establezca qué queremos con la calidad, cómo queremos plantearla y los mecanismos. Voy a hacer una analogía para cerrar por hoy la sesión con lo siguiente, y es la acreditación de las universidades. ¿Qué es la acreditación de las universidades? En lenguaje sencillo, aseguramiento de la calidad de la educación superior. La Universidad Panameña, cualquiera que sea su naturaleza, privada, particular o pública, debe acreditarse o reacreditarse, ya estamos en proceso de reacreditación, y ese proceso lo que busca es la mejora continua de los procesos de la educación superior. Hay una matriz de evaluación general para todas las universidades y una adaptación de las evidencias a la realidad de cada una de esas universidades. Van a venir pares, cuando decimos pares es que son representantes de otras universidades a auditar mi autoevaluación. ¿Cómo empieza la reacreditación universitaria en Panamá? Por una evaluación que hace la propia institución de sí misma. Es decir, de estos procesos, factores, dimensiones, yo cumplo con esto así, con esto cumplo de esta manera, con esto cumplo de esta otra. El par evaluador, que sería mi auditor externo, va a venir a verificar, a decir, tú dices que esto lo cumples así. ¿Y esta parte? Y así se va a ir con cada uno de los indicadores de esa matriz. Entonces, ya existe la experiencia con la educación universitaria. ¿Eso qué ha permitido? Ha permitido detectar cuáles son las fallas que hay en muchos aspectos de la educación superior, ¿sí? Y por supuesto es un camino que no es de un día para otro, sino un camino donde necesitamos crear cultura de calidad. Entonces ya la educación superior tiene ese paso. ¿Quién preside la comisión, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior? La ciudadana ministra de Educación. Con lo cual hay un camino que el propio ministerio ha hecho, en este caso para la educación superior. ¿Por qué? Porque hay estándares internacionales en donde nuestras universidades, si están acreditadas, pueden entrar en unos rankings mucho mejor y por lo tanto mejorar la formación del talento humano productivo del país. Que si no estoy acreditado, entonces ya no puedo participar de esos estándares. Entonces, voy a cerrarlo con esto. El CONEAUPA es mi estructura, mi agencia certificadora de primer nivel. Es decir, que me certifica en el país. Las universidades también participan, no todas, voluntariamente, en un proceso de certificación centroamericano. En ese proceso solo entran las carreras. Entonces, si una carrera pasa la certificación centroamericana, entonces mis carreras tienen un estándar mayor. Y así sucesivamente va pasando
con los procesos de certificación. No quiero que confundan certificación en estricto sentido con sistema de calidad, sino que es una consecuencia o una manera de mirarlo con un enfoque centrado en este caso en las universidades. O sea que hay antecedentes, sí. ¿Hay estructuras que ya existen en Panamá para esto? Sí. ¿Se podía transferir a las escuelas? Sí. ¿Hay iniciativas en las escuelas oficiales para esto? Sí. ¿Se ha terminado de lograr el proceso? No. ¿Se ha formado a todo el mundo? Se comenzó. Y ese es el empuje que habría que darle a través de distintas maneras. Por eso, esta maestría tiene el enfoque de tantas materias centradas en la calidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que empoderarse de este proceso, entenderlo en una teoría lo suficientemente consecuente para que cuando usted llegue a un colegio, a una escuela, no sé, usted va a trabajar en el Colegio Javier o va a irse a trabajar a La Salle o escucha a algún colega de La Salle hablar de estos procesos y dice, ese es un sistema de calidad, ese colegio está certificado, ese colegio tiene un espacio, una oficina de mejora continua, ese colegio tiene organizados sus propios procesos. Ojo, que los puede llamar como quiera, mientras atienda a unos estándares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud que hasta ahora surja, Omar? Sí, profesor. Me parece que de nuestras universidades en Panamá, la Universidad Tecnológica parece ser la punta de lanza en este tema de la calidad y la certificación y reconocimiento internacional entre todas las que tenemos. Las demás, ya hace algo así como una década, están en la búsqueda de esta certificación y el Consejo de Rectores y todo lo demás están tendientes a luchar como equipo Panamá, como decían en el tema de salud, buscando que nuestro nivel educativo sea reconocido a nivel internacional. Y profesor, por último, deseo felicitarle, por supuesto, por el puesto que tiene ahora. Se le felicita grandemente, muy merecido. Nos ha demostrado un manejo exquisito de lo que es el tema educativo. Gracias. Gracias, Omar, por tus palabras. Espero estar a la altura de las circunstancias. Sobre todo justamente porque estoy recibiendo la universidad en pleno proceso de reacreditación. Ya nuestra universidad está acreditada en el proceso de 2012 y estamos justamente en el proceso de reacreditación. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Mirar nuevamente nuestros procesos para establecer el cumplimiento de esos procesos y las evidencias que cada unidad administrativa debe ordenar con una estructura que se nos da para decir, sí lo estoy logrando. No lo estoy logrando, debo mejorarlo. O debo generar una acción de mejora en este punto. ¿Sí? Y pasa desde la evaluación de nuestras sesiones de clase hasta la evaluación de nuestros programas, hasta el manejo del presupuesto de la universidad, hasta la infraestructura. Tenemos los salones adecuados, no tenemos los salones adecuados. En fin, pasa por todo ese plan. Nosotros en la tercera sesión vamos a mirar en global una serie de elementos de las escuelas y cómo deberíamos mirarlo en perspectiva para darnos cuenta de tantos pequeños procesitos que se dan y que a veces como que no tenemos la estructura, y sí la hay. Adelante, Jerry. Bueno, sí, profesor, ha dejado claro y tomé nota de los puntos de énfasis que usted desea que hagamos para poder cuando vamos a dar al análisis. Y me dio énfasis en un detalle que tuve una vez en una reunión. ¿Cómo evaluaban para poder pagar o para poderle eliminar unos viáticos que le entregaban a los docentes para las áreas de difícil condición laboral? Y se estaba realizando un esquema y estaban tratando de ubicarlo y ubicaban una serie de aspectos para quitarle el viático. Uno,
que llegara el transporte hasta la escuela o que pasara una carretera. 2, que si había agua potable. 3, que si había una tienda cercana al lecho. 4, si había lugares donde podían vivir. Y en base a esa evaluación que ellos estaban realizando, iban a quitarle el viático a los docentes. Yo no sé cómo va ese proceso. Hubo muchos conflictos y ya entendí que no es que la evaluación es un sentido simple de que una persona se le antoje hacerla. Eso es un proceso ya que debe ser organizado. Cada aspecto tiene que tomarse en cuenta responsablemente para que se logre el objetivo. No es quitar por quitar o eliminar por eliminar. Todo tiene un porqué. Entonces la gente habla de la calidad de la educación. Entonces es la verdad. Uno tenía el error de decir, es decir, está bien. No es bien. Es el proceso que tienes que cumplir. Y del hecho de que seas evaluado por 5 sectores. Ahora mismo nada más somos evaluados por el director y mi persona y pare de contar. Y falta autoevaluación, falta la evaluación de los compañeros, falta la evaluación de los estudiantes. Todavía tenemos un atraso en cómo lograr eso. Es un arrastre pesado, no es evaluar simplemente un punto que me gustó que usted lo marcó como micro, meso y macro. Y macro. Entonces queremos caerle al meso y aporrear al micro y matar el meso y todavía no hemos llegado ni a hacer el macro. Estamos claros, ya ha dejado claro el punto que calidad no es un instrumento para utilizarlo a libre albedrío. Hay que mantenerse en los estándares internacionales. Y esto es importante porque ayuda a que el título que sale de Panamá pueda ser recibido en otro país y tenga el aval. Eso es lo que yo estoy entendiendo que usted está mandando a decir. Porque muchas universidades, al no tener esta evaluación, sacan el título, se van a otro país, tienen que convalidar, no es aceptado, está raro, no lo entendemos, esto no está certificado, agarre su título que esto no vale aquí. Y eso muchas personas gastan sus $5,000, sus $3,000 en el título ese y sale del país, no tienen ningún, es como el dólar, no quiero hablar de política, es como un dólar que inventaron, que nada más vale dentro de Panamá, pero usted lo saca de Panamá, no sirve. Bueno, así son los títulos que no son las universidades certificadas. Eso es lo que acabo de entender, eso es lo que tú no quieres decir. Así es. Voy a hacer 3 precisiones. Una que es así, aunque los procesos de calidad, mientras los países y las universidades tengan mejor ranking, los títulos son más fáciles de reconocer. También es verdad que las legislaciones locales, es decir, hay acuerdos internacionales con ciertas áreas del conocimiento, ¿sí? Y también cada país pone sus normas. Por ejemplo, un médico que venga del exterior no puede ejercer en Panamá porque no es panameño. Eso lo dice la ley. Pero un médico extranjero que llega a Chile puede ejercer si, solo si, pasa una prueba nacional de homologación. Es decir, no desconozco que tengas la formación, pero necesito probar por mis estándares que sabes de qué estás hablando. Entonces, presentas tu prueba y esa prueba le permite al Ministerio de Salud y a las instancias gubernamentales decir, este médico extranjero puede ejercer con nosotros porque demostró mediante un examen con unas características que está adecuado a los estándares de nuestro país. Chile lo hace por una razón y Panamá lo hace por otra, válidas cada uno dentro de la soberanía del país. ¿Qué facilita la acreditación universitaria? Que la movilidad al extranjero sea más sencilla. Porque mi título, que no les dejo mentir, mi título va a indicar que tengo que firmar unos, me habla de la resolución que mi carrera está certificada por el organismo que corresponde, pero que además mi universidad está acreditada, es decir, que cumple con unos mínimos de estándares, al menos nacionales. Eso permite esa que dices que se llama en términos técnicos movilidad. 2, lo que pasa es que, y aquí voy a hacer un paréntesis, tú no querías hablar de política, yo tampoco, pero es importante que manejen este detalle. Panamá está acostumbrado al dólar.
Por lo tanto, otro tipo de moneda le parece engañosa, ¿sí? Pero no es la realidad de los más de 180 países que tienen su propia moneda, porque esa moneda no sirve fuera de su país. Es decir, eso del Martinelli, del Balboa, eso no sirve aquí, sino sirve solo aquí, así como en Colombia solo sirve el peso. Claro, como la moneda de transferencia internacional es el dólar, el panameño ve con recelo que si está acostumbrado a su dólar, afuera hay ciertas cosas que no le valgan. Pero ojo, es la realidad de todos los demás países en términos de su moneda. Inclusive los países que tienen dólar con apellido. En Nueva Zelanda hay dólar de Nueva Zelanda, que no es el mismo dólar que nosotros conocemos, pero se llama así. Y tiene una tasa de valor por debajo del dólar que nosotros tenemos. El dólar australiano vale casi el doble, es decir, que está devaluado en torno al dólar. Pero bueno, eso era un detalle. Pero lo que quiero decir es que si lo hacemos análogo a la situación de calidad, pasa por eso. La calidad sería el uso del dólar. Y todos los demás países se van ajustando a esa moneda de transferencia internacional porque es la moneda que ha decidido el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional puede decir, la moneda de transferencia internacional es el yen. Entonces todos nos tenemos que ajustar al yen. ¿Sí? Como para entender, como para hacer una analogía, una metáfora con respecto a la calidad. Bueno, con lo de las monedas, aprovechando tu intervención, pues es así. Y luego lo de la evaluación era un ejemplo. No estoy hablando de que ese sea el estándar internacional. No estoy hablando de que tenga que ser así, pero es lo que se aplica ya en muchos estándares, que sea una evaluación en 5 ejes. El paritario, es decir, mi compañero, la autoevaluación, la evaluación de mi superior, la evaluación de mi usuario y la evaluación del que paga o del representante, mejor dicho, que es el padre de familia, porque en la escuela oficial no necesariamente paga. En Chile, para cerrar por ahora, Chile y Uruguay tienen muy buenas experiencias con respecto a la calidad. Colombia también, solo que Colombia se circunscribió en algunos lugares. En cambio, Chile y Uruguay tienen una mayor extensión del concepto de calidad en sus escuelas. Por lo que decía Omar en su intervención, el ministerio, el ente regulador de la educación asumió el reto. Entonces yo creo que hay posibilidades. Yo creo que Panamá tiene una población, nosotros somos pocos, y eso va a permitir siempre que como que podamos llegar más. Lo que afecta siempre estos procesos es la burocracia y eso lamentablemente no solo afecta el sistema educativo, sino todos los elementos del sistema social, porque no es solamente la educación, se afectan todos los demás. Para la semana próxima tenemos entonces que revisar este documento, participar en el foro número 1, que nos dice claramente por qué el sistema de calidad en la educación, que un poco va a resumir estos aspectos que hemos comentado hoy, y el documento, la primera parte de la rutina de pensamiento, de la estrategia de pensamiento, 3, 2, 1, puente. Ahora háganla con calma, vacíen sus ideas y traten de centrarse. 3 ideas, 2 preguntas, algunos ya las tienen, la mayoría, y una metáfora. Recuerden que la metáfora es una imagen que puede representar lo que es sistema de calidad, ¿sí? No necesitan explicarla en el trabajo, o sea, en el formato no tienen que explicarla. Lo explicaban aquí en la sesión, pero ahí solamente es escribir. Para mí la calidad es una lupa. Y bueno, ya después preguntaremos por qué es una lupa. Esa es la respuesta final. ¿Ok? Entonces no tienen que explicarla, solo colocar la metáfora. ¿Alguna pregunta? Utilizaremos el cuadro que usted nos colocó del puente, ¿verdad? El primero, sí, así es. Ahí lo tienen en la lección número 1. Y este documento que les presento, la calidad de la educación, ejes para su definición y evaluación, es importante. Está muy sencillo. La profesora Inés escribe muy, muy bien.
y van a darse cuenta de algunos aspectos que hemos trabajado, ¿no? Sobre todo por ejemplo, la potencialidad del concepto de calidad aplicado a la educación y las corrientes que van a aparecer allí entre la económica y la pedagógica. Un poco para entendernos, fíjense, la bibliografía educativa directamente importados de la teoría de la administración basada en el modelo de la eficiencia económica. Ese es el modelo con el que entró la calidad en la educación, porque viene de la empresa privada que necesita tener eficiencia económica, es decir, gastar menos y producir más. Ahora, eso lo debo transferir, y ese es el cambio que ha habido entre una eficiencia económica y una eficiencia pedagógica, es decir, que los objetivos de la escuela se cumplan, porque no se miden económicamente, se miden en el capital humano que logro formar. Y quizás para eso no necesito manejar ciertas maneras, sino adaptarlas, que es el ejercicio que han hecho las agencias certificadoras en torno a la educación. Porque al final ellas certifican en una visión de estándar internacional, las que son así. ¿Ok? Bien, ¿algún comentario o pregunta? Mire, profesor, que nada más ya quedan unos minutos. Panamá siendo un país de paso de muchas personas. Sí. Y aquí en Panamá existen una cantidad de razas. Usted no necesita salir de Panamá para comer cualquier tipo de comida. Igual las familias viven aquí en Panamá y muchos de sus hijos. En esta época la pandemia no nos ha dejado verlos, pero en cada salón hay una cantidad de jóvenes que han entrado al país y que comparan la educación de su país con la de nosotros en una evaluación que ellos hacen, porque ellos sí han estudiado en otra, la complejidad que ellos han vivido y muchos han hablado satisfactoriamente de la educación en Panamá, siendo que estamos por debajo en el sentido de la evaluación. Todavía cumple las expectativas de mantener el grado de calidad. Sí. Pero necesita entrar en este modelo de la evaluación de las 5 ejes para que no sea algo micro, sino que ya se expanda a que a todas las personas, porque Panamá tiene esa experiencia, no es otro país que tenga tantas visitas de extranjeros que estudian en nuestro país, que estudian en nuestros salones, que sus papás viven aquí en nuestro país, conviven con nosotros, y esto nos ayudaría a emerger donde estamos hundidos. Pues. Nos ayudaría mucho, porque tenemos muchos conocimientos de aprendizaje de otros países que se comparten en nuestros salones con nuestros estudiantes, y eso no lo aprovechamos, y es una pérdida que tenemos enorme de poder alcanzar algo en este país, en este continente, pero no hay esa visión. Se pierde ese valor humano aquí. Así es. Mira, que con todo lo que usted ha dicho, ese es el resumen que le comparto, que tenemos un recurso humano que se está perdiendo. Y unas experiencias que se vienen ahora que se pierden. Pues ese es mi resumen. Disculpe, profe. No, así es. Lo compartimos plenamente, Jerry. Y justamente es el ejercicio de poderlo revisar en una asignatura. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir viendo ciertas dimensiones a través de algunos modelos que nos dicen, en este punto necesita el colegio manejar, por ejemplo, estos indicadores. Y a veces cuando hacemos ese tipo de evaluaciones, las instituciones salen mal paradas, porque ni siquiera saben de qué le están hablando. O tienes la evidencia y no sabes que responde a ese estándar o a esa dimensión. Entonces, ahí es donde falta mayor formación. Y formar en la calidad a todos los que participan del hecho educativo es importante. Porque no es que la calidad tiene que saber solo el director, solo el coordinador, es que debe ser una cultura dentro de la comunidad educativa, una cultura de calidad.
que me permita ver las cosas con una estructura de proceso. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a entender que es la persona que se adapta al proceso y no que el proceso se adapta al capricho de la persona, porque esa es la otra. ¿Sí? Esa es la otra. Diga, Jerry. Está bien que le estoy sacando esas palabras porque el proceso se adapta al capricho de la persona. Muchas veces adaptamos los procesos a los caprichos de la persona. ¿Sí? Yo lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer asado, yo lo quiero hacer asado. No, 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 no. Somos nosotros los que nos adaptamos a los procesos. En una fábrica, voy a volver al ejemplo de la fábrica. En una fábrica, no es que el operario de la máquina la trabaje como él quiere. No, la máquina tiene un mecanismo de trabajo. Entonces, mi proceso queda inmerso en ese mecanismo. Quiero cambiar la máquina por una que en vez de rellenar 100 jugos en una hora, rellene 300. Entonces, yo adapto mi proceso para el aumento de esa capacidad. Entonces, por eso hablamos de estudios de factibilidad, de capacidad instalada y todo aquello. ¿Por qué? Porque yo necesito que todo el engranaje de mi proceso, pues, sea siempre para mejor y se adapte a lo que quiero lograr. Bueno, si yo hago la analogía en la educación, en los procesos de las escuelas, es eso. No, es que yo no quiero usar la plataforma, porque es que a mí me da miedo la computadora. Pues yo necesito establecer una política de formación para que ese docente pierda el miedo y se acostumbre a usar la plataforma. Porque no es que la use uno porque él es muy bueno en tecnología y el otro porque no le gusta. O el otro no porque no quiso. No, porque es que no sé, el colegio debería comprarme la computadora. No digo que sea así o no, es cómo adapto el proceso para lograr que todo eso se dé. Yo quiero que todo el mundo planifique perfecto. ¿Qué hice para que eso se diera? ¿Cuál es el formato que compartí? ¿Sí? Y eso se enmarca en una estructura. Entonces, que no es una estructura que está escrita en piedra, es una estructura que demuestra una eficiencia y que se revisa periódicamente. Entonces, no es que yo haga un plan estratégico cada año, no. Yo hago un plan estratégico a 5 años, por decir. Y cada año lo que hago es evaluarlo para ver si está dando respuesta o no. Porque, repito, no está escrito en piedra, pero es importante que pueda darle estabilidad, pero que también tenga movilidad. Es decir, que pueda ajustar algunos aspectos en función de los objetivos. Yo quiero lograr a 5 años que todos los profesores utilicen la plataforma. Yo puedo lograrlo. Bueno, supónganse que me lo propuse a 5 años, pero en el segundo año ya logré que todos lo hicieran. Entonces, esa meta la he logrado, pero ahora ¿cómo la mantengo? Entonces, voy haciendo las modificaciones en función de mejorar ese proceso. No solamente porque no parto solo de que todo esté mal, sino parto de que todo se hace conforme a mis objetivos, porque yo tengo una misión. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero la misión de las escuelas son todas las mismas. No, porque cada escuela responde a una necesidad local. Entonces, ahí es donde va a entrar la particularidad de la escuela. Revise usted, vaya al Javier y pídales la misión del Colegio Javier. Y pídale al San Agustín su misión y valore si es la misma. Y usted va a decir, se parece, pero no es igual. ¿Por qué? Porque cada una tiene una filosofía institucional, una cultura institucional, responde a al articulado de la Constitución que habla de la educación, pero hace un camino para llegar allí distinto, particular. ¿Sí? Y en cada escuela, en el sistema oficial, pasa por lo mismo. Es decir, hay directrices que son comunes, sí, pero también hay particularidades de las escuelas. Y mayor participación de los padres, o menor participación de los padres, o la escuela está ubicada en una zona eminentemente rural, o la escuela está ubicada en una zona muy concurrida a nivel urbano. Esas manifestaciones, por mencionar el lugar donde está, ya establece unos procesos particulares.
Vale, esto lo vamos a seguir reflexionando y le vamos a seguir, como aquel que dice metafóricamente, sacándole punta al lápiz. Vale. Vamos entonces a dejar hasta acá nuestra sesión, agradeciéndoles pues sus intervenciones, su atención, y pues seguimos con el tema. Nos vemos, Dios mediante, el próximo día jueves. ¿Vale? Estamos en contacto. Cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Sí? Un abrazo. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Bendición, profe. Hasta mañana.